Hola, bienvenidos a mi canal Entre Textos. Hoy vamos a realizar el comentario de un texto periodístico de opinión. El texto concretamente tratará sobre la cuarentena, la situación que estamos viviendo en este momento debido a la pandemia provocada por el coronavirus. Y bien, ahora vamos a ver la estructura interna, es decir, la coherencia textual. Por lo tanto, vamos a ver tema y resumen o progresión temática de este texto. Puesto que acabamos de nombrar el referente dentro de las funciones del lenguaje, continuamos dentro ya de la estructura interna, de la coherencia, vamos a hablar del referente, es decir, del tema. No olviden que no basta con hablar del tema, no basta decir el tema es este. Hay que decir el tema, demostrarlo con palabras del texto y, sobre todo, y muy importante, defender su actualidad. Y defender su actualidad no es decir, es que ha sido publicado el 21 de marzo de 2020, porque eso lo único que demuestra es que sabes leer, sino demostrarlo con conocimientos propios sobre alguna situación reciente que demuestre que este tema es reciente. Es muy sencillo el tema de este texto es la cuarentena provocada por el coronavirus. Así que podemos justificar que este es el tema al comienzo del texto, en la introducción, que es donde habitualmente se plantea el tema, porque con la palabra diluvio, el receptor propio de un periódico como El País va a entender perfectamente que diluvio y salgamos a la superficie desde nuestras casas está hablando de la cuarentena. De forma metafórica, evidentemente. Y además también más abajo habla sobre la pandemia para reforzar la idea de que está hablando del coronavirus. Este tema, concretamente en este texto, ¿desde qué perspectiva está tratada? El autor va a hacer tres reflexiones distintas sobre esta situación. Principalmente está trabajado desde un punto de vista socioeconómico o sociopolítico, pero principalmente desde un punto de vista social, sociocultural. Es decir, la mentalidad del español, una vez que pase la cuarentena, ¿cómo debería cambiar? ¿En qué tiene que reflexionar? Y ya estamos casi adentrándonos en el resumen, pero no lo es. Estoy explicando el tema. Esto es importante, hay que explicarlo. ¿Desde qué perspectiva está tratado y por qué decimos eso de esa perspectiva, ¿no? Y además este tema es de actualidad en este momento exacto, porque estamos todavía en cuarentena cuando estoy grabando esta clase. Pero principalmente, si esto fuera un tema que cayera en Evao, puesto que recientemente, debido a que esta pandemia comenzó a desarrollarse de forma más intensa a partir de marzo del 2020, ustedes se van a examinar en el mismo año 2020, está claro que estamos hablando de un tema muy de actualidad, un tema que habría que ver cuando en el momento de usted examinarse cómo estaría la situación, cómo se enfrentarían, cómo nos hemos enfrentado o qué hemos hecho con respecto a la situación, cuáles son las últimas noticias sobre esa situación. En este momento, que estamos encerraditos en casa, podemos decir que es un tema de gran actualidad, puesto que aún estamos en medio de esta pandemia, que ahora mismo ronda un número de unas 17.000 muertes en España. Es importante tener en cuenta, demostrar que sabemos la actualidad porque estamos pendientes de la actualidad. Es una de las formas de demostrar nuestra madurez a través de esta prueba. Este tema del que hemos hablado tiene una progresión temática a lo largo del texto que se estructura según la estructura habitual del texto expositivo argumentativo. En este caso tendríamos, desde mi punto de vista, una introducción que ocuparía el primer párrafo, en la que se plantearía el tema del que se va a hablar. Y en este caso puede que haya una de las posibilidades de tesis, sería esta, todos tendríamos que hacer una reflexión. Una segunda parte con un cuerpo argumentativo que defiende cuáles deberían ser esas reflexiones, y en un primer lugar nos hace una reflexión en cuanto al modelo de vida, una segunda reflexión en cuanto a la ideología, tanto liberal, es decir, tanto económica como política, y finalmente una reflexión
en cuanto a a qué le deberíamos dar importancia también desde un punto de vista político. Y por último, una conclusión en la que repite un poco las ideas más importantes que ha ido dando a lo largo del texto en cuanto a esa reflexión y aporta finalmente ese poema de Rimbaud que defiende, que apoya, que recuerda hasta qué punto todo lo que ha dicho, pues no solamente es la primera vez que alguien se lo ha planteado, y además hace referencia a que todo esto ha sucedido precisamente en primavera. Ya veremos posteriormente la importancia que tiene el contenido de este mismo poema, que curiosamente tiene importantes relaciones con el momento que estamos viviendo en este momento, ¿no? Con el momento actual. Por eso está muy bien traído, muy bien seleccionado este poema de Rimbaud para este momento concreto en el que habla de diluvios, aguas y tristezas y cómo finalmente llega la primavera. Es decir, todo florece. Es un canto de esperanza final en esta conclusión. Si se dan cuenta, al mismo tiempo que he ido justificando cada una de las partes propias del texto argumentativo, cada una de las partes temáticas de este texto, he ido haciendo un pequeño resumen de cada una de las partes. Puedo profundizar más en las ideas o puedo hacer un resumen luego aparte diciendo que en este texto Julio Llamazares defiende la idea de que deberíamos realizar una reflexión en distintos planos de nuestra vida, incluyendo desde nuestra forma de vivir, nuestra forma de gastar y de actuar habitualmente, pasando por los modelos económicos, una reflexión económica y social, para finalizar una reflexión política, pero sobre todo y principalmente para darle una vuelta a nuestro pensamiento y que finalmente haya una nueva primavera y que toda esta lluvia, es decir, toda esta cuarentena, este encierro, esta situación nos sirva para cambiar y que todo florezca, que todo vuelva a empezar de una forma nueva, igual que la primavera trae un cambio en la estación después del invierno. A continuación, dentro de la estructura habitual de los textos expositivos argumentativos, trataremos sobre la tesis y al mismo tiempo veremos los tipos de argumentos. Ya al hacer el resumen, podemos sospechar cuál es la tesis del texto. Desde mi punto de vista, a mí me parece bastante claro que la tesis es todos tendremos que hacer es reflexionar sobre el mundo que hemos construido y sobre cómo debe cambiar. Creo que esa es la idea que se defiende en todo el texto, incluso que se defiende en el título cuando dice después del diluvio. O sea, ¿qué va a suceder después de esta cuarentena? ¿Qué deberíamos tener en cuenta después de esta cuarentena? Él considera, su opinión es, que tendríamos que reflexionar y cambiar. Esto es importante. Entonces, porque además es una parte muy apelativa, ¿no? Hablábamos antes de las funciones del lenguaje, aquí hay una parte de apelación importante. Es decir, una forma de atraer al receptor y de decirle al receptor qué es lo que quiere conseguir en él. Esta tesis está defendida, en un primer lugar, muy importante esto, por un argumento que quiere aparentar ser un argumento de hecho cuando dice porque todos lo conocemos. Es como si fuera una ley universal que todos damos por sentado, un argumento de hecho. Sin embargo, no deja de ser un argumento basado en su experiencia personal. ¿Por qué quiere parecer de hecho? Porque lógicamente es una argumentación mucho más rigurosa, un argumento de hecho, que la experiencia personal, que no deja de ser su propia reflexión o su propia forma de ver las cosas según lo que él ha vivido. Lógicamente, ¿qué es lo que ha vivido? Es verdad que está viviendo algo que todos vivimos, pero en realidad defiende que hay que cambiar porque defiende que nuestra forma de consumir no es la adecuada y que esta cuarentena nos lo está demostrando. En segundo lugar, va a utilizar unos argumentos que sí son argumentos de hechos, porque son argumentos basados en algo que realmente sucede, que realmente está sucediendo y que todos conocemos. Y así pasa cuando dice que los políticos liberales alaban el buen sistema sanitario de España, que sin embargo estos capitalistas son los primeros que lo han intentado destruir a través de privatizaciones,
Luego nombra también a los gobiernos nacionalistas que también están vilipendiando, dice, ¿no? Cada vez que pueden, robando al Estado. Y sin embargo ahora es cuando habría que, cada comunidad tiene que poner lo suyo. Y por último, hay un argumento de autoridad, no solo porque dice lo que dijo Stephen Hawking, sino que directamente lo que dijo Bill Gates, lo que recordó Bill Gates, que además se ha puesto muy de moda porque ahora todo el mundo está diciendo como que Bill Gates ya lo había anunciado, y lo sabemos porque a través de las redes sociales nos llega todo este tipo de mensajes. Por lo tanto, la argumentación no es tremendamente sólida, excepto por este último argumento de autoridad. Es un texto muy subjetivo. Ya lo vimos cuando fuimos a defender la exposición, como realmente datos expositivos había pocos. Y además, como hay ese yo tan claro desde el principio, es un texto tremendamente subjetivo. Por lo tanto, y la argumentación es coherente con esa gran subjetividad, puesto que es una argumentación basada principalmente en la forma de ver las cosas y en las experiencias vitales del propio autor. Experiencias vitales que es verdad que comparte con los lectores, ¿de acuerdo? Así que, teniendo en cuenta que si vemos que la tesis está al comienzo, estaremos hablando de que el autor persigue un método deductivo. Es decir, parte de lo general de la tesis para poco a poco ir desarrollando lo particular, que serían los argumentos, ¿no? En forma de pirámide invertida. Cada vez va detallando esa idea general, la va concretando, y por lo tanto va de lo general a lo particular, lo que se conoce como método deductivo. Pues esto es todo en este texto. Mucho ánimo y nos vemos en otros comentarios que voy a realizar en mi canal llamado Entre Textos.